y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él, no está contigo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, le dice, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. No te maravilles, le dice, de que te dije, os es necesario nacer de otra vez. El viento sopla, dice, de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Yo les hago una pregunta: ¿quieres nacer de nuevo? Amén. Amén. Nicodemo, hermanos, dice que las escrituras dicen de que Nicodemo era un hombre, era un maestro de Israel, de los fariseos. Tenía conocimiento en la palabra, en lo que era el Viejo Testamento, ¿verdad? Tenía bastante conocimiento. Y los fariseos, hermanos, eran hombres que tenían buena posición social, eran adinerados y eran hombres de negocio. No eran cualquiera, eran hombres que tenían dinero, tenían buena posición, pero también eran hombres, era una secta religiosa y que trabajaban bastante en mantenerse limpios moralmente. Oigan bien, trabajaban bastante, se esforzaban bastante en enseñar que estaban bien moralmente. Y fariseo significa separados. Pero a la misma vez Jesús los reprendió fuerte, porque eran tan religiosos, hermanos, que ninguno de ellos habían sido transformados por el Espíritu de Dios. Ninguno de ellos había sido transformado por el Espíritu de Dios. Por eso Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no, no podrás ver el reino de Dios. Entonces, eran hombres que cuidaban, hermanos, lo exterior de ellos, pero no lo interno. Aunque conocían la palabra, pero no cuidaban lo interno. Y si leemos los versos anteriores del capítulo de atrás, ¿verdad? El 2, versos 23 y 25, dice que Jesús no se confiaba de nadie. Aunque él él hacía todos los milagros que hacía, él no se confiaba de nadie, porque él conocía los corazones de cada uno de ellos. Y Jesús conoce, hermano, lo que hay en cada uno de nosotros interiormente. Él sabe lo que usted está pensando ahorita, lo que está sintiendo, ¿verdad? Ahora surge la pregunta: ¿habrán personas en las iglesias que estén dudando de Jesús a como lo estaba dudando Nicodemo?
Sí. Pero hermanos, yo no vengo a juzgar a nadie diciendo esto, ¿verdad? Sino que vengo a dejarles saber de que si estás aquí hoy, es porque sientes en tu corazón esos jalones, esa corazonada de que te dice, sí, Jesús es el Mesías. Porque recuerden de que Nicodemo eran de los fariseos, y donde andaba Jesús, los fariseos se aparecían ahí. Quizás Nicodemo se escondía detrás de un árbol, pero para que sus colegas no lo miraran, a ver qué era lo que Jesús estaba haciendo. Pero él sentía en su corazón, hermanos, algo especial por Jesús. Nicodemo estaba, hermano, en esa lucha. Su corazón ardía por estar cerca de Jesús y por hablar con él. Y yo le puedo asegurar, hermanos, que a todos aquellos que están con esa duda en las iglesias, desean nacer de nuevo. Yo he escuchado, hermanos, ya personas mayores americanos que me han dicho, Ramsés me dice, yo vine a nacer de nuevo, vine a creer en verdad en Jesús. Hasta hace poco, hasta hace 2 o 3 años atrás. Yo iba a la iglesia, pero no era convertido, porque no practicaba lo que la Biblia me enseña. Hermanos, y hay muchos así, que dudan, tienen miedo de dar ese paso, hermanos, de decir, no, sí, Jesús es el Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay que dejar el miedo y la duda a un lado y tomar acción. Porque así estaba Nicodemo. Nicodemo sabía mucho. Literalmente, era un hombre estudiado. Pero Jesús le dijo en las escrituras, como leímos, Nicodemo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? No importa qué tanta lectura o conocimiento tenga una persona en las iglesias, así como la tenía Nicodemo. Pero si no naces de nuevo, Jesús dice que no podremos ver el reino de Dios. Y no podrás entrar en el reino de Dios. La escritura lo dice, no lo digo yo. Y surge la pregunta que nos hacemos, ¿y cómo vemos el reino de Dios? Bueno, hermanos, cuando usted ha presenciado un milagro en su vida o en la vida de otro hermano en la iglesia, usted está viendo cómo el reino de Dios trabaja. ¿A cuántos Dios les ha hecho un milagro? Amén. Muchos. ¿Verdad? Así se mira el reino de Dios. Cuando creemos, cuando somos transformados, cuando queremos nacer de nuevo. Cuando una persona es sanada de una enfermedad, usted está viendo el reino de Dios. Cuando una persona es liberada por un espíritu, ¿verdad?, que la ha mantenido oprimida por mucho tiempo, y el Espíritu de Dios la toca y la libra, sea hombre, mujer o niño, estamos viendo el reino de Dios actuando. También cuando comenzamos a cambiar de mal para bien, ahí es donde nos damos cuenta que estamos naciendo de nuevo, porque ya no queremos vivir en aquella vida oscura. Como muchas veces les he compartido, cuando yo estaba en la banda de rock, yo iba a los clubs. Eso era oscuridad, hermano. Empezando desde que entramos, no hay muchas luces, es oscuro. Y las luces que ponen es donde está la banda, que es los músicos. De ahí todo está oscuro. Y en verdad se los digo que yo en ese momento yo sentía un vacío en mi interior, pero no sabía que lo que me hacía falta era buscar a Jesús. Y hasta que Él me llamó y me hizo cambiar. ¿Fue duro el proceso? Claro que sí, fue duro. ¿Me hizo tocar fondo? Claro que me hizo tocar fondo. Pero me cambió, hermanos. Y es un proceso. Y yo les digo una cosa, de que no hay otro camino que no sea Jesús que te pueda salvar. Jesús es la única puerta, el camino que nos lleva al Padre. Pero por solo la entrega total que nosotros decidamos hacer,
y decidir, es que vamos a ser transformados, es que vamos a poder nacer de nuevo, ¿verdad? Por eso Él dice, el que no naciere del Espíritu y del agua, no podrá entrar en el reino de los cielos. Esa es la segunda parte. La primera es, no podrás ver el reino de los cielos. O sea, no podrás ver su poder. No podrás sentir ese amor que Él tiene por ti. No podrás sentir esa libertad que Él tiene por ti. Y la segunda es entrar en el reino de los cielos. Es cuando ya por fe entendemos y creemos en Él, que sí tendremos el acceso cuando el momento venga para vivir con Él para toda una eternidad. A veces hay personas que no quieren tomar la decisión de aceptar a Dios, hermanos, quizás por pena. ¿O qué dirán mis vecinos? ¿O qué dirán mis padres? ¿O qué dirán mis tíos? ¿Qué dirán mis hermanos? ¿O qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirá mi novia o mi novio? Por miedo, hermanos. Y Nicodemo, si ustedes se ponen a meditar, estaba en esa posición. Porque él tenía una posición económica, ¿verdad? Y social con los fariseos. Él no quería abandonar esa posición por seguir a alguien que no tenía a dónde recostar su cabeza. Porque Jesús vivía en la intemperie. De vez en cuando se quedaba en alguna casa de los apóstoles, de sus hermanos. Pero él, la mayoría del tiempo, él vivía en la calle y predicaba en la calle. Y una vez por allá iba a la sinagoga a leer la palabra de Dios. A veces, hermanos, las posiciones sociales no nos dejan cambiar o nacer de nuevo. El dinero no nos deja cambiar o nacer de nuevo. Pero yo te digo de que nada de eso puede cambiar de mal para bien. Porque lo material te hace ser más avaro, hermano. Cada día queremos más dinero y más dinero y más dinero. Y eso no es nacer de nuevo. Entonces, por lo tanto, nunca tendremos libertad. Y nunca podremos ver el reino de los cielos, ni podremos entrar al reino de los cielos. Pero yo te digo una cosa, que Jesús sí te puede ayudar a cambiar. A lo mejor le estás diciendo lo mismo que Nicodemo le dijo al Señor: Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque los milagros que haces nadie los puede hacer si Dios no estuviera contigo. Nicodemo sabía, tenía esa corazonada, su corazón ardía porque sabía que había algo especial en Jesús. Y quiero decirles una cosa, que desde ese momento Nicodemo admitió de que Jesús vino de Dios. ¿Por qué lo dice ahí? Sabemos que vienes de Dios como maestro. Ya el Espíritu Santo ya lo había tocado, hermano. Y para todas aquellas personas, hermanos, y aún a los que me están viendo por las redes sociales, yo te pregunto, y les pregunto a todos: ¿sigues dudando? ¿Sigues dudando del poder que Dios tiene? ¿Tienes miedo a querer nacer de nuevo? No es que vayas a entrar de nuevo en el vientre de tu madre. No. Tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. Y entonces sí podrás ver el reino de los cielos y podrás entrar al reino de los cielos. ¿Estás dispuesto a recibir al Salvador? ¿Al actor de la vida? ¿Quieres nacer de nuevo? Recuerden de que Jesús le dijo por 3 veces a Nicodemo: de cierto te digo. De cierto te digo es un sello, hermanos, que no tiene fecha de vencimiento. Es un amén
que te dice, hecho está. De cierto te digo, de que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. De cierto te digo, de que si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Es un amén que no tiene fin, hermanos. Ya está sellado. Entonces, ¿por qué dudamos? Si Jesús le dijo también a Tomás, hermano, en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, hermanos. Amén. Recuerden de que la duda siempre la pondrá Satanás, porque él no quiere que usted sea, hermano, salvo. Y eso es algo, hermanos, de que la salvación es gratuita, usted no tiene que pagar. Y la venida de nuestro Señor no está muy larga, que digamos. Está lo más cerca que nosotros nos podamos imaginar. A como está yendo el mundo ahorita, como dijo nuestro hermano en la mañana, hay una depravación terrible en el mundo. Llegará el momento en que muchos rechinarán sus dientes por no haber tomado ese paso, por haber estado dudando, ¿verdad?, de la verdad, de que Jesús es el único camino, el único que te puede ayudar a nacer de nuevo. Siendo viejo, Él te hace nacer de nuevo, te renueva. Pero cuando ese momento venga, hermanos, de que Él venga a recoger a su iglesia, a sus escogidos, los que se queden, hermanos, se arrancarán los pelos de la cabeza. Y no quiero poner en miedo a nadie, sino que es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A veces hay personas, hermanos, que le hacen la pregunta a Jesús como se la hizo Nicodemo, que le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Imagínense haciendo esa pregunta un maestro de Israel, quizás como un niño. Cuando nos hacen esas preguntas, ¿verdad?, que sabemos de que, bueno, es un niño, pero este hombre era un hombre ya mayor, un hombre que tenía conocimiento en la palabra, pero la religiosidad lo tenía ciego. Imagínense buscar a Jesús de noche. ¿Por qué? ¿Miedo a que lo criticaran? ¿Tienes miedo a que te critiquen, hermanos? ¿Tienes miedo a que te digan, ya eres un aleluya? Sí, yo soy un aleluya ya. ¿Tienes miedo a que te desechen? Pero esas personas que te desechen no te pueden dar el amor que Jesús te puede dar. Porque Él en la cruz, hermanos, fue colgado por amor a todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. No importa qué tanto conocimiento tengamos en la Biblia o en cualquier otro libro. Y desgraciadamente sí hay muchas personas, pero no han podido nacer de nuevo. ¿Por qué? Por la religiosidad que viven. Y como dijimos en la mañana, hay tanto varones como mujeres que piensan que por andar en trajes o andarse cubriendo el cuerpo hasta los dedos de los pies con falda, que ya son santos. No lo son, hermanos. Cuidado, son más diablos que el diablo. Así que la ropa no te va a hacer ninguna diferencia. Si yo me he visto bien, aquí es para mi Señor, y ustedes lo mismo. No es para venir a modelarles ahí, no, es para mi Señor. Pero el traje no es el que va a predicar, ¿verdad? Es la persona que va a predicar, enseñar, compartir. ¿Pero por qué? Porque ha nacido de nuevo. No porque me la quiera dar de la gran cosa, no.
Es mejor, hermanos, dejar que Dios nos enseñe y admitir desde un principio que solos no podemos cambiar. Solos no podemos cambiar. Ese cambio llega cuando con humildad nos entregamos a Dios y creemos, hermanos, para poder nacer de nuevo en Cristo Jesús. Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En la carne, hermanos, hay muchísimas debilidades que si las alimentamos nos hacen sentir miserables. Y hay muchos que quizás no se sienten miserables, pero sienten aquello en su corazón de que se están dando cuenta de que están haciendo algo malo. Como dijo Pablo, tienen su conciencia cauterizada, llena de callos. En la carne no existe nada bueno, porque todo es para mal. Pero todo lo que viene, hermanos, del Espíritu de Dios son cosas buenas y se van convirtiendo en hábitos buenos que, además de ir cambiando poco a poco, nos llevará a complacer a Dios y no al mal. Pero ¿cómo empieza a nacer usted de nuevo? Bueno, mencionando, hermanos, la confesión de fe y creer. No es porque usted vaya a firmar un papel. Ya Cristo puso el sello en la cruz. Usted lo único que tiene que hacer es creer. Olvídese de su vecino que está al lado. Olvídese de sus amigos que le dicen: no, hombre, no vayas allá a la iglesia. Ahí está loco, dice pura mentira. Eso no es amor. Eso no es de un amigo. Ahora, en 1 Juan 5:1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, oigan bien, es nacido de Dios. 1 Juan 5:1. Subrayen eso. 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No dudes, hermano. No dudes. Y todo aquel que ama al que engendró, oigan bien, todo aquel que ama al que engendró, o sea, Dios Padre, ama también al que ha nacido, al que ha sido engendrado por él. Amén. Ahora, ¿crees en Jesús? Amén. Amén. A veces, hermanos, hay personas que están como Nicodemo, escondidos, que no quieren que nadie sepa, ¿verdad? Que usted en verdad siente ese ardor en su corazón por Jesús. Pero yo le puedo decir una cosa: si usted no lo quiere hacer en frente de nadie, venga a mí y haga la confesión conmigo. Yo lo guiaré en la oración, o a cualquiera de mis hermanos, y después tendrá la oportunidad, cuando usted quiera, compartirlo con la iglesia. Pero no tenga miedo, hermano, a aceptar a Cristo. Si has creído en Jesús, hermano, pues has nacido de nuevo, y el creer te otorga la vida eterna. Algunos me preguntan: ¿cómo puede probarse eso? Pues bueno, yo se lo puedo probar, y acompáñenme a las escrituras en 1 Juan 5 del 9 al 12. 1 Juan 5 del 9 al 12. Primera de Juan 5, del 9 al 12. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y subrayen esto: y este es el testimonio,
Subrayen ahí que Dios nos ha dado vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es palabra de Dios. Más claro no puede estar. Entonces, hermanos, ¿tienes miedo de confesar? O si has estado mucho tiempo en la iglesia, no sé, 20, 30, 40 años, y todavía sigues dudando como Nicodemo, puedes pedirle perdón a Dios. Puedes acercarte y decirle que te renueve, que te ayude a nacer de nuevo. Porque recuerden, yo no estoy aquí para juzgar, como dije al principio. Estoy aquí para guiar por medio de la palabra de Dios. Ahora usted se hará la pregunta, que si Nicodemo, siendo un fariseo, llegó a creer en Jesús. Las escrituras no dicen nada, pero sí hay dos pruebas, hermanos, que nos muestran que por la acción que él tomó, sí creyó en Jesús. Y eso lo podemos encontrar, hermanos, en Juan 7:45 al 52, donde los alguaciles y los fariseos mandaron ¿cómo se llama? A poner preso a Jesús. Pero cuando lo escucharon hablar, hermanos, dice que ellos quedaron maravillados. Dice, nunca ha hablado un hombre así como este. Entonces llegaron donde los alguaciles y los fariseos y le dijeron, ¿a dónde está? Y le dijeron, no, nunca ha hablado alguien como este. Y dice en el 48, ¿acaso ha creído? Y esos son los fariseos, y les dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y en la discusión, hermanos, en medio de la discusión, Nicodemo les dice, y ahí es donde está la primera señal. Le dice Nicodemo, se expuso, hermano, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo se expuso. Nicodemo se arriesgó, hermano, hablando de esta manera, y eso nos enseña de que sí creyó en Jesús. Segunda señal, hermanos, que nos muestra de que Nicodemo creyó en Jesús, se encuentra en Juan 19:39, donde él se arriesgó, hermanos, cuando Jesús fue sepultado. Él fue el que trajo, hermano, el perfume, el compuesto de la mirra con óleo, ¿verdad? Dice que fueron como 100 libras. Yo creo que lo suficiente para embalsamar el cuerpo de Jesús. 3 libras. Fue con otra persona. Él se expuso, se arriesgó, hermanos. Entonces eso nos da a entender de que sí creyó en Jesús. Y siendo fariseo, porque para ellos, hermanos, es muy difícil profundizar y entender las cosas del cielo. Si no entendieron las cosas terrenales, ¿cómo iban a entender las cosas celestiales? Como le dijo Jesús ahí. ¿Me entienden, hermanos? Ahora, para Dios no hay nada difícil, hermano. No hay nada imposible. Los que hacemos las cosas difíciles somos nosotros. A veces el tomar ese paso, hermano, somos nosotros mismos. Por el miedo, como les dije, ¿qué dirán de mí? Yo me acuerdo cuando yo comencé a ir a la iglesia ahí en Miami. Yo estaba sentado así en las últimas bancas con un pollito comprado. Ya tenía 2, 3, 4 semanas de estar atendiendo a la iglesia. Y viene una señora que en paz descanse, ya está bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que estaba enfrente de mí y me dice, hijo, pase. No, le decía yo, no, pase. Hasta que ella vino, se movió, hermano, me agarró de la mano, venga, vamos conmigo. Y se quedó conmigo ahí en el altar. Porque el pastor pidió, si alguien necesita oración,
pues venga aquí enfrente. Y fue la única manera que pude quebrar el hielo. Pero a veces necesitamos ayuda de alguien más que tome esa acción, hermanos, para poder tomar ese paso. Porque el diablo se pone, hermanos, como una malla ahí. No quiere dejarte ir. Te está poniendo la duda. Te dice, no, no vayas. Te está poniendo ese miedo en tu corazón, en tu mente. Porque Él no quiere que usted sea libre. Él lo que quiere es que se pierda como Él está perdido. Porque Él ya está condenado, hermanos. Y usted no, dice que Jesús no vino a condenar el mundo, sino que vino a salvarlo. Pero ¿quiénes son los que entran en esa salvación? Los que confiesan con su boca y creen con su corazón de que Cristo es el Señor y que el Padre lo levantó desde los muertos. Y todo aquel que crea será salvo. Amén. Ahora, hay algo muy profundo y que es un misterio, hermanos, y que solo Dios sabe cómo y por qué. Porque para el hombre es muy difícil saber cómo el Espíritu de Dios trabaja. Y Jesús le dice a Nicodemo en el verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Y dice el 8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Lo sientes, pero no sabes de dónde viene. Usted puede sentir lo que viene aquí enfrente y usted puede sentir lo, hermano, que viene de atrás o del lado. Pero no sabes de dónde viene y ni a dónde va, ni a dónde va a terminar. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y cómo es esto, hermano? Cuando yo estaba leyendo este verso, yo me salí al patio, al porche. Creo que fue el día que me dieron libre, el lunes. Y estaba haciendo un viento fuerte. Yo le decía, Señor, enséñame esto. Esto es bien profundo. Sentí el viento cómo se movía. Los árboles se movían. Unos se movían para enfrente, otros para el lado. ¿Verdad? Pero quiero decirles una cosa, hermano, que así es el Espíritu de Dios. El hombre no lo controla. ¿Podemos controlar el viento nosotros? De ninguna manera. ¿Podemos controlar el Espíritu de Dios nosotros? No, solo Dios. Entonces, sino que cuando el Espíritu de Dios hace lo que tiene que hacer, por ejemplo, cuando oramos aquí por una persona un viernes, yo estaba orando ahí leyendo el Salmo 91. Una hermana, el Espíritu Santo la liberó. ¿Sabíamos nosotros de que Él iba a hacer eso? No. Él lo hizo cuando Él quiso hacerlo, en el momento adecuado. ¿Usted sabía que usted iba a ser sanada o sanado de esa enfermedad que lo estaba atribulando? Sentía, quería ser sano, quería ser sana. Pero el día menos pensado, usted no sabía cuándo lo iba a hacer, pero el Espíritu de Dios lo hizo. Las cosas que el Espíritu hace son evidentes, hermanos, porque las presenciamos. La palabra ahí de Dios dice, Jesús dice, lo que hablamos, lo hablamos porque lo sabemos, lo conocemos, y lo que hemos visto, lo testificamos. Entonces le dice, si no entiendes lo terrenal, ¿cómo vas a entender lo celestial? Toca nacer de nuevo. Lo que sabemos, lo hablamos, lo compartimos. Lo que hemos visto, lo testificamos. El creer tiene que ser desde el corazón, hermanos. Como les dije una vez, no es solo mover la cabeza, sí, pero en el corazón hay un gran no. Yo era así antes, hermano, yo solo la cabeza, sí, pero en el corazón tenía tremendo no.
Pero si usted confiesa con su boca y cree de corazón de que Dios levantó de los muertos a su Hijo, será salvo. Romanos 10:9. Amén. Hay tantas evidencias, hermanos, en las Escrituras que nos dirigen, ¿verdad?, a creer. Además, tenemos una gran evidencia de que como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, así sería levantado el Hijo del Hombre en la cruz, Jesús. ¿Qué pasó en eso, hermanos? El pueblo en aquel tiempo, eso está en Números, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hermanos, dice que el pueblo se cansó de comer el maná. Dice, no, ya no queremos seguir comiendo este pan tan liviano. Hermanos, si ese pan venía desde el mero cielo del trono de Dios. Y todavía estos desgraciados se quejaron. Dice que se quejaron, hablaron mal, murmuraron de Dios y de Moisés. Y cuando Dios sintió y vio y se dio cuenta, dice que les mandó serpientes. Y esas serpientes eran venenosas, de que mordían y les daba guiso a las personas. Pero el pueblo se dio cuenta, hermanos, del error, de ese gran error que habían hecho. Entonces Dios tuvo compasión. Le dice, levanta, haz una serpiente de bronce, y todo aquel que la mire y que esté enfermo será sanado. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Eso era una evidencia de lo que Cristo Jesús iba a hacer en la cruz. ¿Qué pasa a todos aquellos que venimos a los pies de Cristo, que creemos en esa crucifixión? ¿No nos da salvación? Amén. ¿Nos perdona pecados? Amén. Gloria a Dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Por eso dice que así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado en la cruz. El Jesús fiel, al que le dijo Nicodemo, sabemos que vienes de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer esos milagros si Dios no está con él, no está contigo. Y uno de esos milagros grandes fue la cruz. Así como María, la hermana de Marta, Marta estaba afanada haciendo las cosas, pero María estaba a los pies de Cristo, escuchándolo hablar, escuchando sus enseñanzas. A veces nos cuesta doblar rodillas ante el Rey de Reyes, el que derramó su sangre, hermanos, en la cruz. Un día como hoy, Él estaba entrando en la ciudad de Belén, montado en el burrito. Hosana, hosana en las alturas, decía la gente. Y después fue llevado a la cruz. 8 días después. Resucitó. No dudes del poder de Dios. La vida eterna que Él nos promete. Ahí dice que así será, así como la serpiente fue levantada, así será levantado el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es vida eterna, hermanos? Es una vida que nunca va a terminar. Por eso Jesús dice, vida eterna. Usted no se pondrá viejo, nunca se enfermará, nunca se llenará de arrugas, no necesitará más botox, de esos que se inyectan en las caras, nunca necesitará más silicón para agrandarse el background.
Nunca habrá más tristeza, no habrá más dolor. Porque ahí dice la palabra, porque todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. No habrá más tristeza, hermano, cuando estemos con Él. No habrá más dolor que te cause derramar lágrimas. No habrá más cáncer. Pero tienes que tomar acción, hermano. ¿Quieres nacer de nuevo? Entrégate a Cristo. La creación completa, hermano, será restaurada. Los animales feroces serán dóciles y no harán daño. No habrán plantas venenosas ni animales venenosos. No habrán animales salvajes que ataquen al hombre, porque dice que el león jugará con el niño. El nacer de nuevo es hacer un cambio mejor en nuestras vidas, hermanos, de corazón. Es seguir a Cristo y creer en Jesucristo. Y al ver la cruz de nuestro Señor Jesús, eso nos llenará de fe y confianza de que hemos nacido de nuevo porque hemos creído en el autor de la vida. Dígame una cosa, cuando usted está cansado, está atribulado y decide doblar sus rodillas, ¿cuál es la respuesta que Dios le da? ¿No es paz? ¿Confianza? ¿Le da alivio? ¿Siente su abrazo? ¿Siente que lo restaura? ¿Cuántos trabajamos fuertes durante la semana? Esta semana pasada para mí fue una semana fuerte en el trabajo. Me sentía cansado. Tuve que doblar rodillas, pedirle a Dios, Dios mío, restáurame, restaura mis fuerzas, tanto físicas, espirituales. Todo eso va incluido la mente. Porque las cosas del mundo, hermanos, te empujan a tirar la toalla. Pero Dios no, Dios te levanta. Así como Él fue levantado en la cruz, hermanos, así nos levanta a nosotros también. Porque vamos con Él directamente al cielo. Y con esto los dejo, hermanos. El verso 5 que dice Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias te doy en este día, mi Señor, por tu salvación, por recordarnos de nuevo, Padre mío, de que nosotros tenemos que nacer de nuevo. No tenemos que estar viviendo una vida miserable, triste, sino que tenemos que tener esa confianza de que la vida eterna ya está otorgada para nosotros por medio de tu sacrificio. Con solo creer de verdad, Señor, de corazón, pues ya nos das acceso a tu reino. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, y por todos aquellos que nos están escuchando, Padre mío, por medio de YouTube, Facebook. Si hay alguien que está dudando, Señor, manda tu espíritu así como el viento, Señor, para que le toque el corazón, Señor, y sea salvo, se entregue completamente a ti, Señor, y pueda grabar en su mente, en su corazón, de que Él obtendrá la vida eterna y la salvación completa para toda una eternidad. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendice a los que no pudieron asistir el día de hoy. Y bendice esta palabra, Señor. Palabra dada por ti mismo.
palabra escrita, Señor, por medio de tu siervo Juan, que fue uno, Padre mío, de los que le diste una vida larga, Señor, en este mundo. Y sé, Padre mío, de que te lo llevaste en paz. Lo mismo te pido para cada uno de nosotros, Señor, que con confianza esperamos tu venida, con alegría, porque no va a haber nada mejor que vivir en tu reino. Gracias por recordarnos ese fruto, Señor, de vida, ese fruto tan dulce, de que solo tú lo puedes dar. Ese fruto, Señor, que da vida, da brillo, da amor, da paz y da libertad. Bendice a cada uno de mis hermanos, protégelos, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice Amén, amén. pueden ir en paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios.